príncipe no debe tener otro objetivo, ni otro pensamiento, ni formar ninguna otra cosa como su arte, que no sea la guerra. Nicolás Maquiavelo, el príncipe. Desde que el ser humano aprendió a caminar erguido, aprendió también a empuñar un arma. Antes de la agricultura, antes de la escritura, antes del derecho y del arte, estaba la guerra. La guerra como hecho biológico, como necesidad territorial, como impulso tribal, pero también como teatro de la política, como manifestación final de la voluntad de poder. Y si hubo alguien que entendió esa dualidad entre la sangre y la estrategia, entre el caos del combate y la frialdad del cálculo político, fue Nicolás Maquiavelo. Para Maquiavelo, la guerra no era una anomalía, no era una catástrofe que debía evitarse a toda costa. Era más bien la condición natural de todo orden político. El campo de batalla era la continuación lógica de la política cuando ésta dejaba de funcionar con palabras. Y el príncipe, si quería conservar su poder, no podía ser ajeno a esta realidad. La paz era solo una tregua entre conflictos, una pausa entre tormentas. Este pensamiento, muchas veces malinterpretado como cínico, encierra una de las verdades más incómodas del poder, que no hay estabilidad sin fuerza, ni fuerza sin preparación para la guerra. Hoy, en un mundo que vuelve a tambalear entre potencias, entre amenazas nucleares, entre drones y viejos odios religiosos reactivados, las ideas de Maquiavelo resuenan con un eco brutal. Porque cuando miramos el conflicto entre Israel e Irán, con su tensión larvada y sus explosiones periódicas, no vemos solo una disputa territorial o ideológica. Vemos una danza de poder, un juego maquiavélico. Y, como siempre, detrás del telón está la guerra. Maquiavelo no habla de la guerra como algo idealista ni heroico. Para él, la guerra no es una cuestión de gloria ni de justicia divina. Es una herramienta, una forma cruda, brutal y necesaria de mantener o expandir el poder. En su obra El Príncipe afirma que el príncipe debe tener por único arte el de la guerra, pues es el único que se espera de quien gobierna. Y en sus discursos sobre la primera década de Tito Livio, refuerza la idea de que los estados libres y poderosos deben vivir siempre preparados para el combate. Maquiavelo despreciaba a los gobernantes que confiaban demasiado en la paz, en la diplomacia sin respaldo militar o, peor aún, en ejércitos mercenarios. Porque la fuerza, cuando no es propia, cuando no se forja internamente, es una ilusión. Esta visión tiene implicaciones profundas. Si todo poder se sostiene, en última instancia, por la capacidad de defenderse o atacar, entonces todo orden político está, de algún modo, asentado sobre la posibilidad de matar, de imponer, de aplastar al enemigo. Esto no significa, para Maquiavelo, que el gobernante deba buscar la guerra por capricho. Al contrario, el buen príncipe es aquel que sabe cuándo esperar, cuándo provocar, cuándo sembrar miedo sin disparar una sola flecha. Pero para lograr eso, debe estar preparado para actuar cuando llegue la hora. La ingenuidad más peligrosa, decía Maquiavelo, es creer que la paz es la norma y la guerra la excepción. Para él, la paz es una pausa, a menudo hipócrita, en la que las potencias se rearman. Es un estado de vigilancia, no de descanso. En un mundo donde las alianzas cambian como el viento y las promesas diplomáticas se rompen en la primera crisis, la única garantía de estabilidad es la fuerza. Y esa fuerza debe estar siempre aceitada, lista, despierta. Cuando un Estado descuida sus capacidades militares, Maquiavelo lo ve como una señal de decadencia, como un cuerpo que olvida cómo defenderse del virus. El resultado, la invasión, la humillación, la pérdida de soberanía. Esto es lo que vemos reflejado, por ejemplo, en el hundimiento del Imperio bizantino ante los turcos, o en la caída de pueblos que alguna vez fueron poderosos pero se ablandaron por la comodidad de la paz prolongada. La guerra, en su lógica, no llega cuando uno quiere, llega cuando el enemigo la impone. Uno de los aportes más incómodos de Maquiavelo al pensamiento moderno es su ruptura con la moral cristiana tradicional en el análisis político. En vez de preguntar si una guerra es buena o mala, Maquiavelo se pregunta si es útil o inútil, si fortalece o debilita al Estado, si mantiene el orden o lo pone en riesgo.
La ética, en su visión, no puede ser un obstáculo para la supervivencia del Estado. El príncipe debe estar dispuesto a hacer lo necesario: mentir, traicionar, eliminar, si el bien mayor de su gobierno está en juego. Esto se aplica también a la guerra. Si la guerra asegura el poder, entonces es legítima. Si la evita por miedo a parecer cruel, entonces el príncipe merece ser derrocado. Esta visión, si bien pragmática, ha sido utilizada tanto para justificar guerras de autodefensa como campañas imperialistas disfrazadas de prevención. Por ejemplo, cuando Estados Unidos invade Irak en 2003, lo hace bajo la retórica de evitar un mal mayor. Pero la lógica que subyace es maquiavélica: proyectar poder, mantener hegemonía regional, controlar recursos clave. La guerra en la historia. Del Imperio Romano al siglo XXI, la historia de la humanidad puede leerse, como bien entendía Maquiavelo, como una sucesión de guerras que redefinen los mapas, las jerarquías y los valores. Desde Roma hasta la OTAN, los imperios no sobreviven por el amor de sus ciudadanos, sino por su capacidad de imponer orden. Por las buenas o por las malas. Las guerras púnicas entre Roma y Cartago, por ejemplo, no fueron guerras defensivas. Fueron luchas estratégicas por el control del Mediterráneo, y Roma, para sobrevivir, tuvo que destruir completamente a su enemigo. Siglos más tarde, las cruzadas mezclaron religión con ambición territorial. Las guerras napoleónicas convirtieron a Europa en un campo de ajedrez sangriento. La Primera y Segunda Guerra Mundial no fueron simples errores diplomáticos, sino el estallido inevitable de tensiones acumuladas por ambición, alianzas rotas, miedo y competencia estratégica. Y en cada una de esas guerras podemos ver que los que sobrevivieron, los que ganaron, no fueron los más justos, sino los más preparados, tal como lo predijo Maquiavelo. Israel versus Irán, una guerra de poder, religión y supervivencia. Maquiavelo nunca conoció misiles balísticos, ni drones suicidas, ni guerra cibernética. Pero si hoy se levantara y observara la tensión entre Israel e Irán, no dudaría un segundo en llamarla por su nombre: una guerra por el poder envuelta en símbolos religiosos y narrativas de defensa. Irán no es simplemente un país, es un régimen teocrático con una visión ideológica expansiva. Su influencia va más allá de sus fronteras. Llega a Siria, al Líbano, con Hezbollah, a Irak, a Yemen. Es un centro de poder que busca redibujar el mapa de Medio Oriente, no con tratados, sino con fuego lento, con presión, con alianzas estratégicas y milicias subsidiarias. Y en ese tablero, Israel representa la barrera, el obstáculo, el rival natural. Maquiavelo observaría que Irán, a pesar de su retórica religiosa, actúa bajo una lógica de supervivencia y dominio. No puede permitir que Israel, con apoyo occidental y tecnología militar superior, monopolice el equilibrio regional. Y del otro lado, Israel, más maquiavélico que cualquiera, no negocia con quienes consideran su aniquilación un principio sagrado. Para Maquiavelo, cuando tu enemigo niega tu derecho a existir, el diálogo es una trampa y la guerra, un deber. La doctrina de seguridad israelí está anclada en un principio simple y brutal: golpear antes de ser golpeado, destruir los arsenales enemigos antes de que los proyectiles vuelen, neutralizar a los líderes hostiles antes de que tengan tiempo de organizarse. Desde la mirada maquiavélica, esto no solo es comprensible, es admirable, es necesario. La guerra preventiva y el principio de realidad. Uno de los conceptos más poderosos de Maquiavelo es el del principio de realidad política. No se gobierna con deseos ni con ideales, sino con lo que hay, con lo que el mundo es. Y si la amenaza existe, aunque aún no se haya materializado, el príncipe no debe esperar. En este sentido, la guerra preventiva, tan criticada desde una perspectiva moral, tiene sentido estratégico. Si Israel ataca una planta nuclear iraní en Natanz o Isfahán, no lo hace porque ya le estén arrojando bombas. Lo hace porque no puede esperar a que su enemigo tenga el poder para hacerlo. Maquiavelo escribiría que es más sabio adelantarse al golpe que recibirlo. Porque en política, quien actúa primero no siempre gana, pero quien actúa último suele morir. Esta lógica ha sido usada y abusada a lo largo de la historia.
desde el ataque japonés a Pearl Harbor hasta la invasión rusa a Ucrania, pasando por el bombardeo preventivo israelí a Osirak en Irak en 1981. Todos alegaron lo mismo: si no atacamos ahora, mañana será demasiado tarde. La diferencia entre una excusa y una estrategia es si el enemigo realmente representa una amenaza. Y aquí es donde Maquiavelo brilla con más fuerza. El príncipe no puede permitirse tener razón moral. Tiene que sobrevivir. El odio como instrumento de guerra, propaganda y cohesión interna. Maquiavelo también habría entendido que, en los conflictos modernos, la guerra no se libra solo en el terreno físico, sino también en el alma de los pueblos. La propaganda, el odio religioso, las narrativas de victimización o supremacía son armas tan efectivas como los tanques. Irán alimenta un relato apocalíptico donde Israel es el símbolo del mal, un enemigo cósmico que debe ser erradicado. No se trata solo de geopolítica. Se trata de dar al pueblo una causa común, un enemigo claro, una razón para soportar la pobreza, la represión y las sanciones. Israel, por su parte, utiliza con igual maestría el relato del asedio. Un estado rodeado, constantemente atacado, con el derecho y la obligación de defender su existencia por cualquier medio. Ambos bandos utilizan el miedo, el orgullo nacional, la historia del sufrimiento como motor de legitimidad. Y Maquiavelo no solo lo habría comprendido, lo habría aconsejado. Porque nada une más a un pueblo que un enemigo común. Y cuando el líder sabe manipular esa emoción, puede justificar cualquier acción en nombre de la supervivencia, el límite moral de una guerra sin fin. Y sin embargo, incluso Maquiavelo, en su visión más cruda del poder, reconocía que la guerra no podía ser un fin en sí mismo. Un príncipe sabio no es aquel que vive en guerra perpetua, sino el que sabe cuándo detenerse, cuándo una victoria se convierte en desgaste, cuando un conflicto comienza a devorar los fundamentos mismos del Estado que se pretende proteger. El problema del conflicto entre Israel e Irán es que ninguno puede vencer al otro sin autodestruirse. Israel no puede borrar a Irán del mapa sin volverse un paria mundial. Irán no puede vencer militarmente a Israel sin provocar una respuesta catastrófica. Y mientras tanto, la tensión consume recursos, destruye generaciones, genera odio inextinguible. Maquiavelo escribiría que todo poder que vive demasiado tiempo en guerra acaba por volverse esclavo de ella, porque el arte de la guerra sin sabiduría política se convierte en locura, en repetición, en un abismo. Por lo tanto, ¿es posible una estrategia sin guerra? El legado de Maquiavelo no es una apología de la violencia, es un llamado brutal a la lucidez, a mirar el poder como lo que es, no como quisiéramos que fuera. Y dentro de ese realismo también hay lugar para la inteligencia. Porque el buen estratega no es el que vence al enemigo en el campo de batalla, sino el que lo derrota sin necesidad de llegar a él. El que anticipa, negocia desde la fuerza, divide, infiltra, debilita. La guerra como amenaza, no como rutina. La guerra como último recurso, no como política permanente. Israel e Irán aún están a tiempo, aunque cada vez menos, de salir de esta lógica suicida, de entender que la aniquilación del otro es también la propia. Pero eso exige algo más difícil que la guerra. Exige visión. Exige hombres de Estado, no solo guerreros. Y como Maquiavelo bien sabía, los hombres así no abundan. Vivimos en una era donde el poder se disfraza de derechos humanos, donde las guerras se venden como causas nobles y donde la moral se utiliza como arma ideológica. Pero detrás de las pantallas, detrás de los discursos, detrás de los misiles, sigue vigente la ley del más preparado. Maquiavelo no nos enseñó a ser crueles, nos enseñó a no ser ingenuos. Nos advirtió que la paz es frágil, que la política sin fuerza es papel mojado y que el poder sin estrategia es suicidio. Por eso, si este video te hizo pensar, aunque sea un poco, en lo que realmente mueve al mundo, no lo ignores. Suscríbete, comparte, reflexiona. Porque el poder, la historia y la guerra
no son cosas del pasado. Están ocurriendo ahora, y tú estás en medio, el Estado como guerrero, cuando el orden nace del conflicto. Para Maquiavelo, el nacimiento del poder no surge en un pacto social iluminado ni en una utopía filosófica. Nace en la violencia fundacional, en la guerra que destruye lo anterior para que algo nuevo pueda levantarse. El Estado, decía, no nace en una asamblea, sino en el campo de batalla. El orden no brota de la paz, brota del conflicto resuelto con fuerza. Maquiavelo lo entendió observando la historia de Roma, una ciudad-estado que se forjó no a pesar de la guerra, sino gracias a ella. Cada guerra que Roma libraba no solo expandía su territorio, construía su identidad. El ciudadano romano no se definía por la cultura, sino por su disposición a empuñar el gladius en nombre de la república. Por eso, el pensamiento maquiavélico no separa política de guerra. La política es la estrategia, la guerra es la ejecución. Uno planifica, el otro realiza. La diplomacia sin ejército es una súplica. El ejército sin dirección política es una horda. Pero cuando ambas se alinean, nace el Estado como entidad guerrera. Y en el mundo moderno hay dos ejemplos que encajan perfectamente en esta visión: el nacimiento de Israel en 1948 y la Revolución Islámica de Irán en 1979. Israel, el Estado que nació bajo asedio. La fundación del Estado de Israel fue un acto de guerra desde el primer día. En mayo de 1948, cuando se proclamó su independencia, 5 naciones árabes invadieron inmediatamente. No hubo luna de miel, ni tiempo para ceremonias, solo fuego, sangre, supervivencia. La guerra de independencia no fue solo un conflicto territorial, fue el ritual de iniciación que selló la existencia del nuevo Estado. A los ojos de Maquiavelo, esto era casi ejemplar, una nación que nace luchando, que forja su unidad en medio del asedio, que convierte la supervivencia en ideología. La narrativa fundacional de Israel no es pacífica, es una narrativa de resistencia, de legitimación bélica, de redención a través de la lucha. Y esa identidad, la del pueblo que sobrevive por sus armas, no por la simpatía ajena, ha marcado toda su política exterior. La guerra no es una anomalía para Israel, es parte de su ADN, parte de su justificación existencial. Maquiavelo lo habría celebrado, porque todo Estado que no es capaz de defender su fundación no merece durar. Irán, el Estado que emergió de una revolución armada. Por su parte, Irán, aunque más antiguo como civilización, se convirtió en su forma moderna en 1979, cuando la Revolución Islámica derrocó al Shah. No fue una revolución liberal, fue un alzamiento teológico militar. Y su nuevo régimen nació con enemigos internos y externos, traidores, secularistas, Estados Unidos, Israel. El conflicto fue inmediato. La toma de la embajada estadounidense, la guerra contra Irak, la purga interna, la creación de un nuevo ejército ideológico. El Estado iraní postrevolucionario no fue un aparato pacificador. Fue un guerrero herido, dispuesto a arrastrar su ideología al campo de batalla. Maquiavelo habría advertido que este tipo de Estado, nacido en el fanatismo y la guerra, puede ser duradero solo si administra bien su fuerza. Porque el exceso de represión o el aislamiento absoluto puede terminar debilitándolo desde dentro. Pero en principio, Irán no es débil. Es un Estado que se legitimó luchando, que no teme al conflicto, sino que lo necesita para seguir respirando. El poder que surge de la sangre tiene raíces profundas. Para Maquiavelo, lo importante no es si el origen del Estado fue justo o no, sino si fue efectivo, si logró consolidar el poder, si fue capaz de imponer orden donde antes había caos. Y la guerra, en su lógica, es el método más rápido, aunque doloroso, de establecer esa autoridad. Tanto Israel como Irán son hijos del conflicto. Su estabilidad interna depende, en parte, de mantener viva esa narrativa. Porque cuando el enemigo está afuera, el pueblo no mira hacia adentro. El conflicto externo ordena el caos interno. Y esto, decía Maquiavelo, es una de las herramientas más inteligentes del poder. ¿Puede el guerrero volverse sabio sin dejar de estar armado?
Pero la gran pregunta que surge y que Maquiavelo nos lanza como provocación es esta: ¿puede un Estado nacido de la guerra sobrevivir sin ella? Cuando el conflicto fundacional se vuelve identidad, es muy difícil abandonar la espada sin sentir que se pierde el alma. Israel teme que bajar la guardia sea una invitación a la aniquilación. Irán teme que abrirse al mundo sea perder su revolución. Y en esa tensión, entre seguir guerreando o morir por dentro, reside uno de los dilemas más trágicos de los estados guerreros. Maquiavelo sabría que no hay respuesta fácil, solo advertencias. Porque cuando se olvida el arte de la guerra, se pierde todo. Pero cuando se vive solo por la guerra, también. La guerra como pedagogía del poder. Para Maquiavelo, la guerra no solo es una herramienta política, es también una escuela. Un maestro despiadado, pero necesario. Porque hay cosas que un príncipe jamás aprenderá en el palacio, rodeado de aduladores y filósofos cortesanos. Hay verdades que solo se revelan cuando uno está rodeado de enemigos, sin margen de error, con el cuchillo en la garganta. La guerra, decía, no forma solo soldados, forma líderes reales. Es en la adversidad bélica donde se prueba la virtud del gobernante, su sangre fría, su capacidad de improvisación, su decisión al elegir entre lo trágico y lo necesario. Quien no ha gobernado durante una guerra no ha gobernado del todo. El líder que no conoce la guerra gobierna desde la fantasía. Maquiavelo despreciaba a los teóricos que hablaban del poder sin haberlo enfrentado, al príncipe que heredaba su trono en tiempos de paz y creía que gobernar era repartir privilegios o atender súplicas. Para él, la verdadera medida de un líder era cómo actuaba cuando todo pendía de un hilo. Y la guerra, en ese sentido, no solo expone a los enemigos, expone al propio gobernante. Lo desnuda frente a su pueblo, frente a sus aliados, frente a sus límites. Lo obliga a decidir sin certezas, a actuar sin garantías, a vivir con la sombra constante del error fatal. En tiempos de guerra, los errores no se corrigen con disculpas, sino con cadáveres. El conflicto como escuela contemporánea. Netanyahu, Raisi y el campo de pruebas. En el presente, tanto Israel como Irán han moldeado sus líderes bajo el fuego del conflicto, y eso ha generado no solo gobernantes pragmáticos, sino también cínicos, endurecidos, astutos. Benjamín Netanyahu, por ejemplo, no es solo un político hábil, es un estratega obsesionado con la seguridad nacional, forjado en la experiencia del Mossad, en la inteligencia militar, en las crisis existenciales de su país. No gobierna pensando en los votos del próximo mes, sino en la bomba que podría caer mañana. Eso Maquiavelo lo entendería. Gobernar con miedo es gobernar con claridad. Del otro lado, Ebrahim Raisi, hasta su reciente muerte, no era solo un clérigo duro. Era un sobreviviente del aparato represor, un símbolo del régimen que aprendió a usar la violencia como método educativo. Él no llegó al poder por sus ideas, sino por su utilidad en mantener el orden. Y Maquiavelo diría que eso es más importante. Las ideas inspiran. Pero la fuerza manda. La guerra como formadora del pueblo y no solo del príncipe. Maquiavelo también sabía que no solo los líderes aprenden en la guerra, también el pueblo. La guerra enseña obediencia, sacrificio, memoria. Un pueblo que ha conocido la guerra es más cohesionado, menos ingenuo, más dispuesto a aceptar medidas duras si siente que están justificadas. En Israel, cada familia tiene una historia de guerra. Cada generación ha conocido un bombardeo, una pérdida, una sirena. Eso crea no solo trauma, sino una cultura cívico-militar, donde el soldado no es visto como un instrumento lejano del Estado, sino como el hijo, el hermano, el vecino. En Irán, la guerra con Irak en los años 80 marcó a toda una generación. Fue una guerra larga, desgastante, absurda, pero también convirtió a muchos iraníes en ciudadanos dispuestos a morir por su revolución. Por obligación o por adoctrinamiento, da igual. El resultado fue el mismo. La guerra unificó lo que la política dividía. Reflexión maquiavélica. ¿Puede el poder educarse sin matar?
La gran pregunta, incómoda pero inevitable, es si el poder puede formarse sin pasar por la guerra. Si un líder puede aprender a gobernar en el abismo sin tener que verlo de cerca. Maquiavelo sería escéptico. Tal vez alguien pueda imitar la virtud, fingirla, pero la auténtica virtud política, la que hace fuerte a un príncipe y temido por sus enemigos, se prueba en la guerra, porque ahí no hay margen para la farsa. La máscara cae y el verdadero rostro del poder aparece. El enemigo interno, traidores, cobardes y tibios. Uno de los peligros más insidiosos que Maquiavelo identifica no proviene del enemigo visible en el campo de batalla, sino del que se esconde dentro del propio Estado. El traidor disfrazado de aliado, el cobarde que paraliza las decisiones, el tibio que predica la prudencia mientras el enemigo prepara la invasión. Maquiavelo entendió que las guerras no se pierden solamente por la fuerza del adversario, sino por la debilidad interna del cuerpo político. Un príncipe puede vencer a su enemigo externo, pero sucumbir ante sus propios burócratas, asesores y hasta generales. Porque la traición no siempre es explícita. A veces se disfraza de sensatez, a veces de compasión, a veces incluso de legalismo. Y así como un cuerpo no puede defenderse si su sistema inmunológico está infectado, un Estado tampoco puede resistir si quienes lo habitan no creen realmente en su existencia, su propósito o su destino. El arte de detectar al enemigo interno. Maquiavelo no era paranoico, era lúcido. Sabía que todo gobierno genera resistencias, pero advertía sobre un tipo especial de enemigo, el que se beneficia del orden existente, pero sabotea su capacidad de defensa. Estos personajes se pueden encontrar en todos los niveles. El comandante que duda en atacar por temor a críticas internacionales. El político que sabotea al ejército por razones ideológicas. El intelectual que socava la moral colectiva en nombre de un pacifismo abstracto. El juez que protege al infiltrado por tecnicismos legales. Maquiavelo diría que todos ellos, sin excepción, son más peligrosos que el enemigo armado. Porque mientras el enemigo externo refuerza la unidad, el enemigo interno genera desconfianza, confusión, parálisis. Israel, Irán y la paranoia institucionalizada. En Israel, la lucha contra el enemigo interno se vive en varios frentes. Uno es el espionaje. Servicios como el Shin Bet y el Mossad no solo operan en el extranjero, sino que vigilan dentro del país posibles infiltraciones, células durmientes, sabotajes ideológicos. Otro es el frente político. Los gobiernos israelíes viven en tensión constante entre la necesidad de actuar con fuerza y la presión de una sociedad democrática que, a veces, exige contención. Maquiavelo diría que ese equilibrio es un campo minado. El líder debe decidir cuándo ignorar a los tibios por el bien de la supervivencia. En Irán, el concepto de enemigo interno está elevado a dogma. La Guardia Revolucionaria y los órganos de inteligencia están diseñados para purgar constantemente al sistema. El régimen desconfía incluso de sus propios aliados. Y aunque Maquiavelo reconocería la utilidad de esta vigilancia, también advertiría: la paranoia prolongada puede destruir la inteligencia del Estado. Un príncipe que ve enemigos en todas partes termina aislado, incapaz de gobernar con claridad. La tibieza como forma de traición. Maquiavelo distinguía entre dos tipos de oposición: la abierta y la tibia. La primera, al menos, es honesta. Se enfrenta. Da la oportunidad de ser destruida o convertida. Pero la segunda, la tibieza, es peor. Es el arte de no decidir, de aplazar lo inevitable, de hacer discursos vacíos mientras se hunde el barco. En tiempos de guerra, decía, no hay espacio para la tibieza. El príncipe debe elegir y actuar, aunque se equivoque, porque la indecisión prolongada es más peligrosa que una mala acción rápida. Y si alguien dentro del Estado impide esa acción, debe ser eliminado, sin sentimentalismos. Esto es duro, pero real. Y el conflicto entre Israel e Irán lo demuestra. Cuando uno duda, el otro avanza. Cuando uno debate, el otro ataca. Cuando uno se divide, el otro se fortalece. Reflexión maquiavélica. Limpiar la casa antes de salir a la guerra.
Maquiavelo habría aconsejado a cualquier Estado moderno una regla brutal pero esencial. Antes de enfrentar al enemigo externo, asegúrate de que tus filas estén limpias, porque no hay lanza que resista cuando el portador tiembla. La guerra no se gana solo con armas, se gana con cohesión, con una claridad interna tan firme que ni el fuego enemigo pueda fracturarla. Y eso solo se logra identificando y neutralizando a los que minan la voluntad desde adentro. Religión y guerra, fe o instrumento. Para Maquiavelo, la religión era una de las herramientas más poderosas que un príncipe podía utilizar, no por su capacidad de conectar al hombre con Dios, eso para él era irrelevante, sino por su fuerza psicológica y política para ordenar al pueblo, justificar la violencia y consolidar el poder. En su obra Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Maquiavelo elogia el uso que los antiguos romanos hacían de la religión, no como una verdad trascendente, sino como un mecanismo de control moral y obediencia social. La fe mantenía a los soldados unidos, justificaba la guerra, inspiraba disciplina, pero siempre estaba al servicio del Estado. Esto lo lleva a una idea incómoda pero crucial. La religión es más útil para el poder cuando es instrumento del príncipe, no cuando lo domina. Cuando la religión se convierte en amo del poder político, lo transforma en teocracia, en dogma, en parálisis. Pero cuando el poder sabe instrumentalizar la fe, puede convertirla en una fuerza imparable. La guerra santa y el mito necesario. Desde el punto de vista maquiavélico, las guerras religiosas son menos guerras por Dios y más guerras de poder adornadas con símbolos sagrados. El príncipe inteligente no necesita creer en lo que predica. Le basta con que el pueblo lo crea. La guerra santa, en este sentido, es la forma más eficaz de movilizar masas sin cuestionamientos. Cuando se convence a una población de que su lucha no es solo por la tierra, sino por la eternidad, por el mandato divino, por la pureza espiritual, se elimina la duda, el miedo y hasta la compasión. Un soldado que mata por Dios mata con fervor, mata con sentido. Y ese tipo de violencia, la que se cree virtuosa, es la más peligrosa, porque es imposible de negociar. Irán. El ejemplo moderno del poder teocrático Irán representa uno de los casos más evidentes en los que la religión no es un instrumento del Estado, sino su fundamento y su sostén absoluto. La República Islámica no se entiende sin su dogma, el Velayat-e-Faqih, el gobierno del jurista islámico, que subordina la política a la interpretación del Corán y la Sharia. A los ojos de Maquiavelo, este modelo tendría ventajas y peligros. Ventajas porque genera una obediencia profunda, porque convierte cada acción política en una cruzada sagrada, porque puede sostener la guerra, la pobreza y la represión interna con una legitimidad que trasciende lo humano. Pero también peligros, porque encadena al Estado a una fe que no puede ser cuestionada. Y cuando el dogma se convierte en ley, el príncipe ya no es libre. Ya no puede moverse según las necesidades del momento. Ya no puede fingir, mentir, adaptarse. Queda atrapado en la literalidad de lo sagrado. Maquiavelo lo vería como una trampa brillante, útil si es usada desde afuera, pero mortal si se cree demasiado en ella. Israel. Entre el laicismo pragmático y el sionismo religioso. En el caso de Israel, la relación entre religión y guerra es más ambigua. Aunque nació como un Estado laico, de corte socialista y modernista, Israel siempre llevó en su núcleo una carga religiosa profunda. El reclamo territorial tiene raíces en promesas bíblicas. El retorno del pueblo judío a su tierra está fundado en una narrativa milenaria, no solo política. Y aunque el Estado no es teocrático, una parte creciente de su población y de su clase dirigente sí lo es. El sionismo religioso ha cobrado fuerza, y con él una forma de entender el conflicto no solo como una defensa nacional, sino como una misión espiritual. Maquiavelo vería esto con cautela. Un poco de religión, decía, refuerza la autoridad, pero cuando se vuelve fanatismo, debilita la razón de Estado. El gran desafío para Israel es mantener su coherencia estratégica, racional, militar, internacional, sin ser absorbido por el fervor mesiánico. Porque si el poder pierde la capacidad de simular, de adaptarse, de negociar,
entonces se vuelve tan rígido como su enemigo. Y Maquiavelo sabía que la rigidez absoluta es la antesala de la fractura. Reflexión maquiavélica: la fe como veneno o como medicina. Maquiavelo no era ateo, era pragmático. Sabía que la fe podía ser un bálsamo para el alma del pueblo, pero también un veneno para el juicio del príncipe. El que gobierna debe parecer piadoso, pero estar dispuesto a actuar como un impío cuando la necesidad lo exija. Y en el contexto del conflicto entre Irán e Israel, la gran pregunta es: ¿quién podrá usar la religión sin ser devorado por ella? ¿Quién podrá movilizar la fe sin quedar preso de los fanáticos? ¿Quién podrá ganar guerras espirituales sin perder el control del poder real? Esa es la batalla silenciosa. Y Maquiavelo la habría observado con una mezcla de admiración y de advertencia. La guerra psicológica. El arte de dominar sin disparar. Maquiavelo sabía que el poder no reside únicamente en la espada, sino también, y a veces sobre todo, en la percepción de la espada, en el temor que infunde, en los rumores que propaga, en el aura de invencibilidad que construye. La guerra, para él, no se libra únicamente con ejércitos. Se libra también con palabras, con gestos, con silencios, con la inteligencia. La guerra se gana antes de que comience. Esta frase, aunque más conocida en bocas modernas, habría encajado perfectamente en la pluma de Maquiavelo, porque él fue uno de los primeros en teorizar sobre la importancia del miedo como herramienta política. No el miedo salvaje y caótico, sino el miedo meticuloso, diseñado, dirigido, un miedo estratégico. Y ese tipo de guerra, la guerra psicológica, es la que domina hoy los conflictos contemporáneos, donde el ataque no siempre es físico, sino simbólico, donde las bombas pueden ser digitales, donde la victoria se mide por el control del relato, no solo del territorio. Israel versus Irán, un conflicto que ya se libra en la mente. Entre Israel e Irán, la guerra psicológica lleva décadas desarrollándose. Ambos países comprenden que no basta con tener armas. Hay que hacer que el enemigo crea que las usarás, o peor aún, que nunca sabrá cuándo las usarás. Israel lo domina con su política de ambigüedad nuclear. Nunca ha confirmado tener armas atómicas, pero todos lo saben, o creen saberlo. Y ese espacio de duda es más poderoso que una declaración oficial. Maquiavelo lo vería como una jugada maestra. Parecer impredecible es una forma de intimidar. Irán, por su parte, juega con el mismo tablero. Lanza amenazas periódicas, apoya grupos armados en la región, desarrolla tecnología balística, pero siempre con una capa de ambigüedad. Estamos listos, si ustedes atacan primero. Una amenaza que no se cumple es una amenaza que no se olvida. Ambos conocen el arte del mensaje velado, del doble sentido, de las líneas rojas borrosas. Y eso, según Maquiavelo, es parte esencial del poder. Decir sin decir. Mostrar sin mostrar, controlar sin tocar. El arma más poderosa, el relato. En el siglo XXI, la guerra ya no solo se transmite por radio militar, se retransmite en redes sociales, en canales de televisión, en documentales, en canciones, en series. El relato que un Estado construye sobre sí mismo y sobre su enemigo puede ganar una guerra sin una sola bala. Israel, por ejemplo, ha invertido millones en relaciones públicas, alianzas culturales, cabildeo diplomático. Busca constantemente posicionarse como el bastión civilizado que resiste al extremismo. No importa si esto es discutible, importa si es creíble. Porque el relato da forma a la legitimidad. Irán, en cambio, se presenta como la víctima del imperialismo occidental, el David frente a Goliat, el defensor de los oprimidos del mundo islámico. Su propaganda no se dirige solo a sus ciudadanos, sino a todo el sur global, alimentando una narrativa de resistencia. Ambos relatos son armas. Ambos relatos son estrategias. Ambos relatos son construcciones maquiavélicas. Porque Maquiavelo sabía que la verdad política no es lo que es, sino lo que se cree que es. La nueva guerra, satélites, redes, bots, miedo. En la visión de Maquiavelo, si hubiera conocido el siglo XXI, habría agregado un capítulo entero sobre la guerra cibernética.
porque ya no basta con tener ejércitos, hoy se necesitan hackers que paralicen los sistemas eléctricos de una ciudad enemiga, bots que difundan desinformación y erosionen la cohesión interna del rival, videos falsificados, deepfakes que arruinen la reputación de un general, imágenes satelitales filtradas que presionen diplomáticamente. Y lo más maquiavélico de todo, el enemigo ni siquiera puede probar que fuiste tú. Es el zorro ganándole al león. Es el arte de manipular sin exponerse, de golpear sin dejar huellas. La guerra psicológica es la versión más refinada del poder. Y Maquiavelo, sin duda, lo habría admirado. Reflexión maquiavélica. El que controla el miedo, controla el futuro. La batalla entre Israel e Irán ya no es una guerra futura, ya es una guerra actual. Una guerra mental, emocional, simbólica. Y el que la gane no será necesariamente el que dispare primero, sino el que logre sembrar más temor, más incertidumbre, más caos en el alma del otro. Maquiavelo lo diría sin rodeos. No siempre gana el más fuerte, gana el que hace creer que lo es. Y en esa guerra de creencias, de percepciones y de miedos estamos todos involucrados, porque la guerra psicológica no respeta fronteras. Solo necesita ojos que miren, mentes que duden y corazones que tiemblen. La guerra infinita y el precio del desgaste. Maquiavelo, pese a ser considerado por muchos un defensor del conflicto permanente, comprendía con claridad que la guerra, como todo instrumento de poder, tiene límites. Un príncipe sabio no prolonga una guerra innecesariamente, no porque le falte crueldad, sino porque le sobra inteligencia, porque entiende que hasta el acero más duro se desgasta con el tiempo, y ningún pueblo, por poderoso que sea, resiste indefinidamente en un estado de excepción. La guerra no es una estrategia perpetua, es una fase, es un momento, es un instrumento que debe servir al objetivo más alto, la conservación del poder y la estabilidad del Estado. Cuando la guerra se convierte en rutina, en identidad, en ideología, empieza a devorar al propio sistema que pretende defender. Israel, entre la seguridad eterna y el desgaste emocional. En Israel cada generación ha vivido su propia guerra. Desde la fundación del Estado, no ha pasado una sola década sin conflicto. Guerras con Egipto, Siria, Líbano, Palestina, intifadas, operaciones antiterroristas, escaramuzas con Irán por intermediarios. La seguridad no es un estado, es una obsesión. Esta permanencia del conflicto genera disciplina, pero también fatiga. El miedo constante erosiona la vida civil, la militarización de la infancia, la desconfianza hacia el otro, la incertidumbre constante. Todo eso tiene un precio psicológico y social. Y aunque el sistema ha aprendido a convertir el peligro en cohesión, Maquiavelo advertiría: incluso el pueblo más valiente puede quebrarse si no ve un final. El riesgo no es la derrota externa, sino la implosión emocional interna. Un pueblo que solo conoce la guerra deja de imaginar la paz, y cuando eso ocurre, se convierte en rehén de sus propios líderes, de su ideología de supervivencia, de su memoria herida. Irán, la revolución que necesita enemigos para no morir. En Irán el conflicto permanente no es una consecuencia, sino una necesidad del régimen. La narrativa revolucionaria exige enemigos constantes. Estados Unidos, Israel, los sionistas, los traidores internos, los suníes, los liberales, los reformistas. Cada enemigo externo valida la represión interna. Cada amenaza internacional justifica el control total. Pero esa estrategia, aunque eficaz en el corto plazo, desgasta la legitimidad a largo plazo. Porque un pueblo no puede vivir eternamente movilizado por el miedo. Porque llega un momento en que los enemigos dejan de justificar la pobreza, la inflación, la censura, la falta de oportunidades. Maquiavelo habría admirado la astucia del régimen iraní, pero también habría advertido el riesgo. El poder que depende demasiado del conflicto se vuelve frágil ante cualquier pausa. La paz se convierte en un peligro porque desenmascara la ineficiencia. Y entonces el sistema se ve obligado a mantener la tensión viva, incluso si ya no tiene sentido.
El precio oculto, el alma desgarrada de la sociedad. Cuando la guerra se prolonga demasiado, ya no solo consume recursos y vidas, consume sentido. La frontera entre defenderse y atacar se diluye. La justicia se convierte en propaganda, el enemigo se convierte en excusa. Y el pueblo, antes movilizado por ideales, cae en el cinismo o en la resignación. Israel teme desaparecer. Irán teme ser domesticado por Occidente. Ambos en el fondo temen lo mismo, volverse irrelevantes. Y por eso prolongan la tensión. Porque en el conflicto se sienten vivos. Porque en el fuego encuentran propósito. Pero el propósito eterno del fuego es consumir todo. Maquiavelo lo sabía. Por eso nunca habló de guerra eterna, sino de guerra eficaz, rápida, decisiva, estratégica. Porque una guerra que no termina es un fracaso disfrazado de firmeza. Reflexión maquiavélica. La guerra sin final es la muerte del poder. La guerra es como el fuego. Se puede usar para cocinar o para quemarlo todo. Con esta frase imaginaria, Maquiavelo nos recordaría que el poder no reside en la violencia continua, sino en la capacidad de usarla cuando es necesaria y detenerla cuando ha cumplido su función. La guerra infinita no demuestra fuerza, demuestra incapacidad para gobernar desde otro lugar. Y esa es la tragedia de los pueblos atrapados en el conflicto. Ya no saben cómo vivir sin él. Ya no confían en la paz. Ya no creen que sea posible otro horizonte. Se vuelven esclavos de la guerra, incluso si ganan. El príncipe bélico versus el príncipe diplomático. Equilibrio imposible. Maquiavelo comprendía que el poder político es, por naturaleza, un acto de equilibrio entre fuerzas opuestas. El príncipe ideal, si tal cosa existe, no es el que solo sabe blandir la espada, ni el que solo sabe hablar en embajadas. Es el que sabe cuándo ser zorro y cuándo ser león. Debe el príncipe saber usar bien la bestia y el hombre, y de las bestias debe tomar al zorro y al león, pues el león no se defiende de las trampas, y el zorro no se defiende de los lobos. Esta es una de las enseñanzas más célebres de Maquiavelo y una de las más malinterpretadas. No invita al cinismo, sino a la completitud del gobernante. Un príncipe que solo actúe con fuerza bruta será derrotado por la astucia de sus enemigos. Pero uno que solo negocie, sin fuerza real, será devorado en cuanto falle la diplomacia. La verdadera maestría está en saber transitar entre ambos rostros del poder, sin perder el control ni del relato ni del resultado. Los dos rostros del poder en Medio Oriente, en el tablero de Oriente Medio, Israel e Irán, representan dos versiones extremas de esta dicotomía maquiavélica. Israel ha oscilado, a veces con éxito, a veces con tensión, entre su rostro bélico y su rostro diplomático. Irán, en cambio, se ha refugiado casi completamente en el rostro del conflicto y la resistencia. Israel, a lo largo de su historia, ha sabido firmar tratados de paz con enemigos mortales, Egipto, Jordania, mientras lanza ataques preventivos quirúrgicos en otras regiones. Ha sabido participar en organismos internacionales, ser aliado de Estados Unidos y Europa, sin dejar de reforzar su aparato militar interno. Es una danza constante entre el león y el zorro, entre el misil y la sonrisa. Pero este equilibrio es frágil, y Maquiavelo lo sabría. Demasiada diplomacia puede ser vista como debilidad por los halcones. Demasiada fuerza puede alienar a los aliados. El príncipe israelí debe ser funambulista, malabarista del poder, y no todos están a la altura de esa tensión. Irán, en cambio, ha optado por presentarse de forma casi constante como el león rugiente. La diplomacia es superficial, meramente táctica, jamás central. Su política exterior se basa más en la resistencia que en la negociación, más en la amenaza que en la integración. La revolución debe seguir viva, y para eso el zorro solo aparece en la sombra. Maquiavelo vería allí un problema estratégico. El poder que no es flexible está condenado a romperse. Incluso el león más fiero necesita una salida, un canal de escape, un momento para fingir debilidad y ganar tiempo. El drama de los líderes atrapados en sus máscaras. Pero ¿qué ocurre cuando el príncipe ya no puede elegir? Cuando ha sido tanto tiempo león, ¿que ya no puede fingir ser zorro? ¿O cuando ha sido tan diplomático,
que nadie cree en su rugido. Este es el dilema de muchos líderes modernos. La opinión pública, la ideología, los aliados, los enemigos construyen una máscara sobre su rostro. Y llega un punto en que esa máscara ya no puede quitarse sin perder legitimidad. Entonces el príncipe deja de gobernar estratégicamente y empieza a actuar teatralmente. Maquiavelo lo advertiría: el príncipe que no puede cambiar de rostro según la necesidad ha perdido el arte del poder. Reflexión maquiavélica. Gobernar es actuar sin ser actor. La clave, decía Maquiavelo, está en la simulación controlada. No se trata de ser falso, sino de gobernar desde la apariencia sin perder el contenido. El príncipe que domina el arte de parecer justo, mientras actúa con fuerza, que parece negociar, mientras refuerza sus ejércitos, que parece ceder, mientras gana tiempo para preparar su golpe. En el conflicto entre Israel e Irán, esta capacidad de actuar estratégicamente desde múltiples máscaras será lo que defina quién prevalece. No necesariamente quien tiene más armas, sino quien sabe usarlas sin mostrarlas o mostrarlas sin usarlas. La formación del ciudadano guerrero, educación, disciplina y manipulación. Maquiavelo no solo reflexionó sobre los príncipes y los ejércitos, también se preguntó: ¿cómo se forma a un pueblo capaz de defenderse? ¿Cómo se crea una ciudadanía que no solo obedezca, sino que esté lista para luchar, para morir, para preservar un orden? La respuesta no está solo en el entrenamiento físico ni en la tenencia de armas. Está en la educación política, emocional y simbólica de ese ciudadano. Porque la guerra no comienza en el campo de batalla, comienza en la mente, en la formación de una identidad, en la siembra del nosotros frente al ellos. Para Maquiavelo, el ciudadano ideal no es el que espera que el príncipe lo proteja, sino el que entiende que su libertad depende de su capacidad de luchar por ella. Roma, Esparta y la cultura de la virtud marcial. Inspirándose en el mundo antiguo, Maquiavelo elogió a Roma y Esparta como modelos de sociedades que habían logrado formar ciudadanos soldados. No porque todos fueran guerreros de tiempo completo, sino porque todos asumían la guerra como parte de su deber cívico. En estas repúblicas, la educación desde la infancia preparaba no solo los músculos, sino el carácter. El honor estaba ligado a la disposición a combatir. El mérito se medía por la entrega a la comunidad. La guerra no era un castigo, sino una prueba, una oportunidad para demostrar virtud. Maquiavelo no era ingenuo. Sabía que este modelo exigía disciplina, austeridad, sacrificio, pero también sabía que las repúblicas fuertes no se construyen con placeres, sino con hombres dispuestos a pelear. Israel, la educación como columna vertebral de la defensa. En el caso moderno de Israel, esta visión se ha materializado con una claridad casi maquiavélica. El sistema educativo, el servicio militar obligatorio y el relato nacional están profundamente entrelazados. La idea de defensa no es solo militar, es cultural, emocional, narrativa. Desde la escuela primaria, los niños israelíes estudian la historia del Holocausto, las guerras por la independencia, los ataques terroristas. Aprenden que la existencia de su país es frágil, que está constantemente amenazada y que ellos tienen un rol que jugar. Cuando llegan a los 18 años, el paso por las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, no es solo un trámite, es un ritual de pasaje. No solo forma soldados, forma ciudadanos, da identidad, cohesión, disciplina. Y aunque luego muchos abandonen el ejército, esa marca permanece. Maquiavelo habría aplaudido este modelo, porque para él un pueblo sin armas es un pueblo débil, pero más débil aún es un pueblo que no cree que deba empuñarlas. Irán, la ideologización del niño mártir. En Irán, la formación del ciudadano guerrero adopta otra forma, más teológica, más dogmática, más simbólica. Desde la infancia, muchos niños crecen con relatos de martirio, resistencia, sacrificio. Los héroes no son soldados profesionales, sino niños que murieron en la guerra contra Irak, mártires de la revolución, figuras religiosas que dieron su vida por la causa.
Las escuelas, los medios, los templos, todos repiten el mismo mensaje. Luchar es servir a Dios. No importa si el enemigo es Israel, Estados Unidos o el secularismo interno. El concepto es el mismo. El ciudadano no es libre si no está dispuesto a morir por su fe. Esto puede generar lealtad, pero también puede generar fanatismo. Y Maquiavelo, aunque admiraba la fuerza del fanático como arma, también entendía su peligrosidad. El fanático no puede ser gobernado con flexibilidad, solo con fuego. La manipulación como estrategia de largo plazo. Tanto en Israel como en Irán, el proceso de formar ciudadanos guerreros no es accidental. Es una política de Estado, una decisión, una inversión a largo plazo. Porque un líder no puede reaccionar al conflicto de hoy si no ha preparado al pueblo durante los últimos 20 años. Maquiavelo lo sabía bien. La guerra no solo se gana con estrategia, sino con preparación cultural, con control narrativo, con símbolos, con rituales, con enemigos claros, con héroes, con mártires, con canciones, con libros, con películas, con miedo. La formación del ciudadano guerrero es, en el fondo, un acto de manipulación colectiva, y el príncipe que lo entienda podrá conservar su poder incluso en la oscuridad, porque su pueblo lo seguirá, no por obligación, sino por creencia. Reflexión maquiavélica. Educar para la guerra es educar para el poder. Donde el pueblo cree que la libertad se defiende con armas, ningún enemigo lo someterá fácilmente. Así pensaría Maquiavelo, porque la verdadera fortaleza de un Estado no está en sus fronteras, sino en las mentes de quienes están dispuestos a morir por ellas. Y por eso, más allá de los misiles, más allá de las alianzas, más allá de las guerras visibles, la guerra real empieza en la escuela, en la historia que se cuenta, en la identidad que se forma, en el niño que crece sabiendo que, tarde o temprano, tendrá que elegir entre obedecer o luchar. ¿Es posible una paz maquiavélica? A primera vista, parecería que para Maquiavelo la paz es una ilusión, o peor aún, una debilidad. Muchos lo imaginan como el profeta de la guerra perpetua, del conflicto como destino inevitable. Pero eso es un error. Maquiavelo no despreciaba la paz, siempre que ésta sirviera al poder. La paz no es un fin moral, no es una utopía que se alcanza a través del amor o la comprensión mutua. Para Maquiavelo, la paz es útil si fortalece el Estado. Es un medio, no un propósito. Si el príncipe logra una paz que le permite reorganizar su ejército, rearmar su pueblo, ampliar su influencia, ganar legitimidad, entonces esa paz es estratégica. Una tregua fértil, una pausa armada, una emboscada silenciosa. Pero si la paz desarma al Estado, lo ablanda, lo adormece, lo llena de placeres y promesas vacías, entonces es una trampa. Es el perfume antes del veneno. Y debe ser evitada. La paz como herramienta del fuerte. En El Príncipe, Maquiavelo sugiere que solo quien tiene poder real puede hacer la paz sin ponerse en peligro. Porque entonces, la paz no es una concesión, sino un gesto de grandeza. Una forma de proyectar fuerza sin necesidad de usarla. Es el caso del príncipe que perdona porque puede matar, que firma tratados porque puede invadir, que da tregua porque no tiene miedo. Esa paz, que no nace de la debilidad, sino del dominio, es la única paz legítima para Maquiavelo. En este sentido, una paz maquiavélica es perfectamente posible, pero solo después de haber demostrado que la guerra también está disponible. La paz no es alternativa a la guerra, sino su sombra, su reverso funcional, su máscara útil. Israel e Irán, paz o estrategia. En el conflicto entre Israel e Irán, esta idea es más actual que nunca. Israel, por ejemplo, firmó la paz con Egipto y con Jordania. No lo hizo por amor, sino por estrategia. Después de demostrar en guerras anteriores su poder militar, eligió la paz como forma de consolidar su posición regional. Maquiavelo habría dicho, excelente movimiento. La paz firmada desde la cima es más fuerte que 100 victorias. Pero cuando Israel intenta negociar con enemigos que aún desean su destrucción, su postura cambia.
Porque firmar la paz con quien niega tu existencia no es astucia, es suicidio. Y por eso su relación con Irán no puede entrar aún en lógica de paz, porque el régimen iraní sigue operando desde la lógica de la eliminación. Irán, por su parte, alterna señales contradictorias. Mientras sostiene discursos incendiarios, también participa en acuerdos internacionales, se sienta en mesas de negociación nuclear, firma treguas con intermediarios. Pero Maquiavelo sabría leer entre líneas. Esas señales no son paz, son cálculo, son pausas tácticas, jugadas de ajedrez. Ambos países actúan en realidad según el manual maquiavélico. La paz no es para reconciliarse, sino para prepararse, y por eso su conflicto no termina, porque la paz que ambos podrían firmar aún no les conviene. El autoengaño pacifista, la gran debilidad del presente. Una de las advertencias más actuales de Maquiavelo sería contra el pacifismo ideológico moderno, esa forma de pensar que cree que todos los conflictos pueden resolverse con diálogo, buena voluntad o cooperación multilateral. Maquiavelo respondería: el diálogo solo es posible cuando ambos tienen algo que perder. Cuando el miedo es mutuo, cuando el poder está equilibrado. Pero cuando uno quiere destruir al otro, el diálogo es un escenario de manipulación. Y el pacifismo, una rendición disfrazada de virtud. No se puede hacer la paz con quien no acepta tu derecho a existir. No se puede negociar con quien considera tu muerte como mandato divino. La paz sin realismo es ficción. Y en política, las ficciones se pagan con la sangre de los ingenuos. Reflexión maquiavélica. La paz útil solo nace del poder real. Haz la paz, pero desde la posición de quien podría, si quisiera, hacer la guerra. Ese sería el consejo de Maquiavelo, no como apología de la violencia, sino como defensa de la inteligencia política. La paz, cuando es posible, debe ser usada, pero solo cuando nace del poder, no del miedo. Una paz maquiavélica no es pacífica, es estratégica. No busca reconciliar, sino consolidar. No busca armonía, sino ventaja. Y mientras Israel e Irán no encuentren una forma de convertir la paz en una herramienta útil para su poder, el conflicto continuará, no porque lo quieran, sino porque lo necesitan. ¿Quién gana en una guerra que nadie puede terminar? En el fondo, más allá de la estrategia, los ejércitos, las bombas, los tratados o las ideologías, hay una pregunta silenciosa que atraviesa toda guerra prolongada. ¿Qué queda del alma humana cuando el conflicto se vuelve eterno? Maquiavelo, pragmático hasta la médula, nos dio muchas respuestas sobre cómo ganar, cómo conservar el poder, cómo utilizar la guerra como herramienta. Pero hay una parte de su obra que no es menos importante: la advertencia. Porque el poder absoluto, sostenido solo por el miedo, puede terminar devorándose a sí mismo. El conflicto entre Israel e Irán es, en muchos sentidos, la escenificación moderna del drama político que Maquiavelo estudió en Florencia, en Roma, en Bizancio, dos entidades atrapadas en la necesidad de prevalecer. Aunque eso signifique vivir eternamente al borde del abismo. Y en esa dinámica no hay verdadero vencedor. Solo hay resistencias prolongadas, pueblos en tensión perpetua, generaciones enteras formadas no para vivir en paz, sino para justificar la guerra como parte de su identidad. La victoria se vuelve un espejismo. Porque ¿qué significa ganar una guerra que no termina? ¿Que tu enemigo se rinde? ¿Que dejas de recibir misiles? ¿Que logras firmar un tratado? No. En estos conflictos prolongados, ganar no significa vencer. Significa no colapsar. Significa sobrevivir. Mantener la legitimidad interna. No perder la cohesión. No ser destruido desde adentro. Pero eso tiene un precio, y es el desgaste progresivo del alma colectiva. La fatiga emocional. La transformación de la cultura en paranoia. La deshumanización del otro. El envenenamiento lento de la vida cotidiana. Y ese precio, tarde o temprano, se vuelve impagable. Maquiavelo lo sabía. El poder absoluto es estéril si no produce orden. El objetivo del príncipe no es la guerra por sí misma, es el orden, la estabilidad, la construcción de un marco en el que la sociedad pueda desarrollarse sin miedo constante.
Si el príncipe fracasa en eso, si no logra que la guerra produzca una forma de paz o de unidad duradera, entonces ha fracasado como líder. Ha usado la violencia sin propósito. Ha gobernado para el conflicto, no para la historia. Y si el enemigo muere, pero el príncipe también, ¿quién ganó? La trampa final, cuando el conflicto da identidad. El mayor peligro, según Maquiavelo, no es la derrota, es la imposibilidad de detener la guerra porque ésta se ha vuelto parte del alma nacional. Cuando el conflicto te da propósito, cuando la hostilidad te organiza, cuando el enemigo te define, entonces ya no puedes vivir sin él. Y eso es lo que hoy acecha tanto a Israel como a Irán. Ambos han construido su relato, su política, su psicología en torno a la amenaza del otro. Ambos han hecho de la guerra una pedagogía, un espejo, una justificación. Pero cuando ese enemigo desaparece, ¿qué queda? ¿Qué narrativas deben reescribirse? ¿Qué identidades deben desmontarse? ¿Qué traumas deben enfrentarse? La paz, entonces, ya no es solo difícil, es existencialmente insoportable, y ahí es cuando el conflicto se vuelve eterno. No porque no se pueda resolver, sino porque su resolución implica reinventarse desde cero. Llamado a la reflexión del príncipe a la ciudadanía. Este guión no busca glorificar la guerra, ni condenarla sin matices. Busca mirarla con los ojos de Maquiavelo, como una herramienta real, sucia, humana, eficaz y peligrosa. Busca recordarnos que el poder no es bondad, pero tampoco debe ser ceguera, que el líder sabio no es el más feroz, sino el más lúcido. Y si Maquiavelo viviera hoy, quizá no hablaría ya solo al príncipe, quizá hablaría a los ciudadanos, a nosotros, a quienes sufrimos las consecuencias del cálculo geopolítico, de los enemigos que nunca se enfrentan directamente, de los discursos envenenados que se repiten sin reflexión. Nos diría: no creas en los ideales que no pueden sostenerse. No sigas a los líderes que no saben cuándo detenerse. No glorifiques el odio, porque el odio no construye repúblicas, solo prolonga reinos de miedo. Y tú, que has llegado hasta aquí, no estás fuera del conflicto, estás dentro. Porque en un mundo global, donde las guerras se libran también con información, con alianzas digitales, con propaganda emocional, tú formas parte del campo de batalla. Y si este video te ayudó a ver el conflicto con más profundidad, si te recordó que detrás de cada misil hay una estrategia, detrás de cada tratado hay un cálculo, y detrás de cada guerra hay una humanidad perdida, entonces no lo ignores. Suscríbete, comparte, reflexiona, pregúntate, porque lo más maquiavélico hoy no es el poder, es la lucidez.